Muy bien. Gracias, Pastor Jeremías. Adelante con la enseñanza de esta noche. Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Es un privilegio estar de regreso con ustedes estudiando sobre la adoración cristiana. Hoy vamos a hablar de la adoración cristocéntrica, centrada en Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que la verdadera adoración, la verdadera alabanza está centrada en Cristo Jesús. En su conversación con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, Jesús pronunció esas palabras: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿qué significa esta frase, adorar en espíritu y en verdad? Pues adorar en espíritu es adorar por el poder del Espíritu Santo. Obviamente debemos adorar a Dios con nuestro espíritu humano, pero yo creo que Cristo está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios cuando dice que debemos de adorar en espíritu. ¿Pero qué significa adorar en verdad? Pues algunos pueden concluir que está hablando de adorar con un corazón genuino, verdadero, auténtico, y eso es necesario también. Pero yo creo que en el contexto del Evangelio según Juan, adorar en verdad es adorar a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es la verdad encarnada. Jesús mismo decía en Juan capítulo 14, versículo 6, un versículo conocidísimo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es la verdad de Dios encarnada. Y adorar en verdad es adorar a Dios por medio de Jesucristo. Y siempre debemos recordar, hermanos, que la única razón que podemos adorar a Dios de verdad es por la persona y la obra del Señor Jesucristo, por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es Dios el Hijo encarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. Es una persona única, el único que nos puede dar acceso a Dios para adorar su santo nombre. Y también tenemos la oportunidad de adorar y alabar a Dios por su obra a nuestro favor. Porque el Hijo eterno de Dios se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Él guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, sufrió el castigo completo por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos al tercer día para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él tenga perdón de pecados y vida eterna. Entonces, a través de Juan capítulo 4, versículo 24, podemos notar que la adoración verdadera es trinitaria. Adoramos a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús, la verdad, por el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ir pensando en una pregunta importante: ¿por qué la adoración debe ser cristocéntrica? Se fue su audio, Pastor Jeremías. Se fue el audio. Pastor Jeremías. El audio se perdió. Y también usted ahora ya se perdió. Se va a volver a ingresar otra vez. Un poquito de paciencia para que él pueda retornar. Ahora sí. Perdón, yo no sé qué está pasando con mi internet. Vamos a seguir si Dios lo permite. ¿Sí pueden ver la pantalla, hermano?
Sí, ahora sí, está bien. Adelante. Amén. Gracias. Entonces, nosotros sabemos que nuestra adoración solamente será aceptable a Dios por la mediación de su Hijo Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias buenas obras. Es solo por la sangre de Cristo que tenemos acceso a Dios a fin de poder adorar su santo nombre. Debido a nuestro propio pecado, no pudiéramos adorar a Dios si no fuera por la persona y la obra de Jesucristo a nuestro favor. Entonces vamos a ir viendo la evidencia bíblica de que Cristo crucificado es el centro de todas las escrituras. Y vamos a ver en primer lugar que Cristo mismo afirmó que toda la Biblia se trata de Él. Toda la Biblia es un libro cristocéntrico. En su conversación con estos dos hombres en camino a Emaús, Jesús les dijo en Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sin lugar a dudas, cuando Cristo hace referencia a Moisés y a todos los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Cristo les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que de él decían. Y más adelante vamos a hablar de algunas cosas que el Antiguo Testamento nos da a entender acerca de la persona y obra de Cristo. Más adelante, en Lucas 24, cuando Cristo estuvo hablando con los apóstoles, les dijo algo muy parecido. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De nuevo, es un resumen de todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y todo lo que está escrito ahí se trata de Cristo Jesús. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Cristo Jesús es la clave para interpretar toda la Biblia. Jesús es la pieza clave en el rompecabezas que es la Biblia. Si le colocamos a Él en el centro de la Biblia, todos los textos bíblicos empiezan a tener sentido. Pero si no fuera por Cristo Jesús, el mensaje de la Biblia no tiene sentido. Y también en Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo habló a los judíos diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos pensaban que por conocer el Antiguo Testamento, por guardar la ley de Moisés, que iban a tener vida eterna, pero pasaban por alto que tanto la ley de Moisés como los profetas, como los salmos, todas las escrituras dan testimonio de Cristo Jesús, de su persona y de su obra. Entonces, según Jesús mismo, toda la Biblia testifica de Él, de su persona, de su obra. Sabemos que la mayoría de los judíos no creían que Jesús era el Cristo, porque ellos estaban esperando a un rey político que derrotara a Roma y les librara de la opresión del Imperio Romano. Ellos no estaban esperando a un Mesías que sufriera por los pecadores y que estableciera su reino de manera espiritual. Y es por eso precisamente que no reconocieron a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de todas las escrituras. Pero hermanos, la adoración debe ser cristocéntrica porque Cristo mismo ha declarado que toda la Biblia se trata de Él. Pero no solo eso, los apóstoles de Cristo también predicaron a Jesús como el centro de las escrituras. Eso es bastante obvio cuando leemos el libro de Hechos y las epístolas que fueron escritas por los apóstoles.
Por ejemplo, en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, Pedro predicó citando al profeta Joel y los Salmos 16 y 110 para probar que la resurrección de Cristo Jesús, su entronización a la diestra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo habían sido previamente anunciados en las Escrituras. Es decir, todo lo que Jesús hizo ya había sido anunciado de antemano en el Antiguo Testamento. Su sufrimiento en la cruz, su sepultura, su resurrección, su entronización y la venida del Espíritu Santo, todo había sido anunciado de antemano en las Escrituras. En Hechos capítulo 3, versículo 18, Pedro declaró que Dios había cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Yo me imagino que Pedro tenía en mente especialmente pasajes como Isaías capítulo 53 y el Salmo 22. En Hechos 5:42 leemos que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Su mensaje no fue moralismo, no fue legalismo, no fue emocionalismo, su mensaje fue Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 35, podemos leer sobre ese encuentro con Felipe y el eunuco. Y dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y la escritura que el eunuco estaba leyendo era Isaías 53, versículos 7 y 8, que le anunció el evangelio de Jesús. Y en Hechos capítulo 10, versículo 43, en su sermón en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro decía: de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces los apóstoles predicaron a Jesucristo como el centro de todas las escrituras. Hechos 18, versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que testificaba? A los judíos que Jesús era el Cristo. Él predicaba de la Biblia sobre la identidad mesiánica de Jesús. Hechos capítulo 18, versículo 28, porque con gran vehemencia Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y cuando Pablo quiso resumir su enseñanza y su predicación para los corintios, él decía en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Obviamente no es que Pablo no hubiese predicado o enseñado de ningún otro tema mientras estuvo en Corinto por 1 año y medio, pero el centro de su mensaje, su énfasis repetido, era Cristo crucificado. Pablo, en sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, clase tras clase, enfatizaba la persona y la obra del Señor Jesucristo. Su predicación era cristocéntrica porque toda la Biblia es cristocéntrica. Por eso más adelante él decía a los Corintios en el capítulo 15, versículos 3 y 4, un resumen del evangelio que predicaba de lugar en lugar. Él dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Cristo mismo enseñaba que Él es el cumplimiento, Él es el mensaje, Él es el centro de todas las Escrituras, y los apóstoles anunciaron lo mismo. Entonces, hermanos, el mensaje de toda la Biblia es la obra redentora de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia adelante a la obra de Cristo, y todo el Nuevo Testamento relata, interpreta y aplica su obra redentora a favor de su pueblo, de todos los creyentes en su nombre. Y para ver eso nosotros necesitamos practicar lo que se llama la teología bíblica.
la teología bíblica es indispensable para hacer y tener una adoración cristocéntrica en nuestras vidas cristianas y en nuestras iglesias evangélicas. Pero, ¿qué es la teología bíblica? Pues alguien decía que la teología bíblica nos ayuda a ver cada pasaje de las Escrituras a la luz del panorama general de la historia redentora. Alguien decía, teología bíblica es una forma de leer la Biblia que sigue el desarrollo progresivo del plan de redención de Dios en Cristo. Entonces, la teología bíblica examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionen con todos los demás. Entonces, hacer teología bíblica es leer la Biblia. Escuchen eso. Hacer teología bíblica es leer la Biblia como una sola historia por un solo autor divino que culmina en la persona y obra de Jesucristo, de tal modo que cada texto de la Biblia se debe entender en relación con su evangelio. Cuando hacemos teología sistemática, estamos preguntando qué es lo que toda la Biblia enseña sobre cierto tema. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué dice la Biblia sobre la adoración? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es el pecado? Esa es la teología sistemática. Mira diferentes temas a la luz de lo que toda la Biblia enseña. Pero la teología bíblica es una manera de mirar cada texto de la Biblia en relación con el Evangelio, en relación con la historia redentora. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona Éxodo capítulo 3 con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo se relaciona el libro de Levítico con la historia de redención? ¿Cómo se relaciona el Salmo 23 o el Salmo 110 o cualquier otro texto en la Biblia con el Evangelio? ¿Cómo se relaciona Efesios 6 o Romanos capítulo 12 con la historia de redención? Eso es lo que la teología bíblica nos ayuda a hacer. Entonces, nosotros podemos hacer la pregunta, ¿cómo apunta el Antiguo Testamento a Jesucristo? En varias maneras, pero permíteme mencionar tres. En primer lugar, por profecías mesiánicas. Es decir, hay ciertas profecías explícitas en el Antiguo Testamento que hablan de la persona o de la obra del Cristo venidero. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, el Señor le promete a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 da a entender que todas las familias de la tierra son benditas por medio de Cristo, porque Él es la simiente de Abraham. En Deuteronomio 18:18 se promete un profeta como Moisés que Dios iba a levantar para su pueblo. Sabemos que ese profeta por excelencia es el Señor Jesucristo. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo del 12 al 14, se habla de un rey eterno del linaje de David. Y Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel le habla a la Virgen María, le dice que su hijo va a sentarse sobre el trono de David para siempre. Sabemos que Cristo Jesús es el rey eterno prometido. El Salmo 2 habla de ese hijo de Dios que iba a reinar sobre todas las naciones. El Salmo 22 que habla de sus sufrimientos que iba a padecer. El Salmo 110 cuando dice Jehová, dice al Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies, y también promete que el Mesías va a ser el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Isaías 7:14 que habla del Cristo venidero que iba a nacer de una virgen, que iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9:6 que habla del Cristo venidero como Dios fuerte, como Padre eterno, como admirable consejero, príncipe de paz. Y tal vez
el pasaje más claro que habla de la obra expiatoria, la muerte sustitutiva de Cristo Jesús en Isaías 53, donde dice que Él herido fue por nuestras transgresiones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces hay muchas profecías mesiánicas que son explícitas sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Pero también esos no son los únicos textos o los únicos pasajes que nos apuntan a la persona y obra de Cristo. Hay muchos tipos o símbolos que también tienen una relación muy estrecha, muy ligada con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Adán. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es el nuevo Adán que vino para hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Por la desobediencia de un hombre, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, muchos hombres son constituidos justos por la fe en su nombre. Cristo es el nuevo Adán. Cuando pensamos en el Éxodo, cuando Dios libró a su pueblo de esclavitud en Egipto, sabemos que Cristo realizó un éxodo mayor, superior, porque Él nos ha librado del pecado, del diablo y de la muerte. Cuando pensamos en el tabernáculo y el templo, sabemos que Cristo es el tabernáculo y el templo final. De los sacrificios, por ejemplo, en el libro de Levítico, al final de Éxodo, cuando se habla de todo ese sistema sacrificial, sabemos que Cristo es el sacrificio final, el sacrificio por excelencia. Cuando se habla de los sacerdotes, de los reyes, de los profetas, sabemos que Cristo es el sacerdote, el rey y el profeta por excelencia. Sabemos que Cristo vino para establecer un nuevo pacto que hizo lo que el antiguo pacto no pudo hacer. Entonces, hay muchos tipos, muchos símbolos en el Antiguo Testamento que nos apuntan, que nos lleven de la mano a nuestro Señor Jesucristo. También hay ciertos temas como la creación, el sábado, reino, fe, gracia, gloria, etcétera, que también nos apuntan a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ha cambiado la adoración en el nuevo pacto? Porque nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Pues nosotros sabemos que Cristo es el nuevo tabernáculo. Él es la nueva tienda donde podemos encontrarnos con Dios. El apóstol Juan habla explícitamente de eso en Juan 1:14, donde dice aquel verbo, el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios, el verbo eterno, el creador de los cielos y la tierra, ese verbo fue hecho carne, se encarnó. Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice que Cristo habitó entre nosotros, la palabra que usa es tabernáculo. Cristo puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo Jesús es el nuevo tabernáculo. Él es el lugar donde podemos tener acceso a Dios y encontrarnos con nuestro Creador. También Cristo es el nuevo templo. Cuando Él decía a las personas, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, no estaba hablando del templo en Jerusalén, sino de su propio cuerpo. Porque Él es el nuevo templo, Él es el nuevo lugar, la nueva casa de Dios, es Cristo mismo. Él es el sumo sacerdote final. El autor de Hebreos enfatiza eso. Cristo es el sacrificio final, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El autor de Hebreos dice que Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre para quitar nuestros pecados. Se sentó a la diestra de Dios porque su obra había terminado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados. Sabemos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió toda la ley en nuestro lugar que no pudimos cumplir. Y de ese modo Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree en Él. Cristo es el que es el sábado eterno. Él es el que nos da reposo para siempre para nuestras almas. Él es el que purifica a su pueblo. Entonces, ¿cómo ha cambiado la adoración en el nuevo pacto? Sabiendo quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros.
Hermanos, nosotros no tenemos que ir a un templo hecho por manos humanas para adorar a Dios, sino que la iglesia, no el edificio donde la iglesia se reúne, sino la comunidad de creyentes, la familia de fe. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo Jesús por la fe. Si Cristo es el nuevo tabernáculo, si Cristo es el nuevo templo, si Cristo es la nueva casa de Dios, ahora por estar unidos con Cristo, nosotros somos el templo de Dios también. Somos morada de Dios por su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice a los Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando nos reunimos con la iglesia, no es sabio decir bienvenidos a la casa de Dios o bienvenidos al templo, como si el lugar donde llegáramos los domingos fuera el templo. No, el templo es Cristo y el templo somos nosotros por estar unidos con Cristo por la fe. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, no creemos lo que creen los católicos romanos. No tenemos que resacrificar a Cristo cada vez que comemos el pan y tomamos de la copa. ¿Por qué? Porque Él ya murió una vez para siempre. Sino que estamos recordando ese sacrificio final y eficaz que Él realizó a nuestro favor. Sabemos que cada cristiana es un sacerdote en Cristo Jesús. Los reformadores hace 500 años redescubrieron esa doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. No es una clase élite de cristianos que son los sacerdotes, sino que somos un real sacerdocio. Porque Cristo es el sumo sacerdote y por estar unidos con Él, nosotros todos somos sacerdotes. No tenemos que ofrecer un sacrificio muerto como Cristo ofreció en la cruz, sino que ofrecemos un sacrificio vivo que es nuestras vidas. Y si Dios permite, vamos a hablar más de eso mañana. Por eso nosotros no tenemos que guardar las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento. La ley moral, los 10 mandamientos, todavía lo guardamos. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso no tenemos que seguir guardando el día sábado como se hacía en el Antiguo Testamento. Pablo lo dice explícitamente en Colosenses 2:16. Tristemente en este punto los adventistas están equivocados. El sábado para los cristianos es Cristo. Y nosotros descansamos y alabamos juntos al Señor en el día del Señor, el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de los muertos. Por esa misma razón no tenemos que seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Podemos comer cerdo si quisiéramos. Entonces, todo eso ha cambiado debido a la persona y la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Pero ¿cuáles son algunas alternativas a la adoración cristocéntrica? Porque tal vez tú estás pensando, bueno, pastor, yo estoy de acuerdo, debemos adorar de una manera centrada en Cristo, pero ¿cuáles son algunos tipos de adoración que realmente no se centren en el Evangelio de Cristo? Permíteme mencionar solamente 5 alternativas equivocadas. En primer lugar, tenemos lo que se llama el moralismo. El moralista piensa, Dios me acepta porque yo soy bueno. Tal vez piense que es bueno porque lee la Biblia, porque ora, porque va a la iglesia, porque es una persona moral y decente. Pero el moralista piensa que Dios le bendice, que Dios le acepta, que Dios le aprueba por sus propias buenas obras. Y tristemente, mucha de la enseñanza, muchas de las canciones, muchas de las exhortaciones, muchas de las oraciones de las iglesias cristianas suelen ser moralistas. Permíteme darles un ejemplo. Podemos pensar en la historia de David y Goliat. Y muchas veces cuando se enseña de esa historia, si sea a los niños o a los adultos, a quien sea, básicamente se nos dice, mire, nosotros tenemos que ser como David. Tenemos que fortalecernos con el poder de Dios y derrotar a los gigantes que hay en nuestras vidas. Por la oración, por la palabra de Dios, por el valor, tenemos que ser como David. Pero hermanos, eso no es el evangelio, eso es el moralismo.
porque según el Evangelio nosotros no somos como David, nosotros somos como el resto de los israelitas. ¿Qué hacían mientras que David luchaba por ellos? Ellos estaban ahí sentados, miedosos, ansiosos, no estaban haciendo nada. Pero David vino y peleó por ellos. Él ganó la victoria que ellos no pudieron ganar por el poder de Dios. ¿Y cómo nos apunta esa historia de David y Goliat al Evangelio de Jesucristo? Nosotros no somos como David, pero Cristo Jesús es el nuevo David. Cristo Jesús es el Rey eterno, que se sentará sobre el trono de David para siempre. Y Cristo Jesús es el que peleó la batalla por nosotros. Él es el que luchó contra el pecado, contra el diablo, contra la muerte. Él es el que ganó la victoria. Él es el que venció nuestros peores enemigos en nuestro lugar por su vida perfecta, por su muerte expiatoria, por su resurrección poderosa. Cristo Jesús hizo por nosotros lo que no pudimos hacer. Así que, hermanos, el cuento de David y Goliat no es una historia moralista para decirnos tenemos que ser valientes como David. Es una historia que nos apunta a Cristo, el guerrero que luchó y ganó la victoria y la salvación por nosotros. La segunda alternativa a la adoración cristocéntrica es muy parecida a la primera, el legalismo. Son como primos hermanos, el moralismo y el legalismo. El legalista piensa, Dios me bendice, Dios me acepta porque guardo su ley, porque guardo sus mandamientos. A esas personas les encanta hablar de su obediencia, de cuántos años han servido en la iglesia, de todo lo que ellos han hecho por Dios. Pero han llegado a pensar que la bendición de Dios reposa sobre ellos porque ellos obedecen sus mandamientos. Pero hermanos, ¿qué es lo que la ley puede hacer? La ley no puede justificarnos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cuántos? Ninguno. No podemos ser aceptables a Dios por nuestra obediencia a la ley. No podemos ser justificados delante de Dios por nuestra obediencia a sus mandamientos. Si nosotros tuviéramos que justificarnos por obedecer a la ley, tendríamos que obedecer perfectamente desde la cuna hasta la tumba. Y no hemos podido y jamás podremos. Pero sabemos que la ley de Dios no fue dada para justificarnos, no fue dada para salvarnos o para ganarlo la bendición de Dios. Sino que Pablo sigue diciendo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos de la mano a Cristo para que pudiéramos ser justificados a través de la fe en su nombre. Y ahora para los que hemos sido justificados solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo, ahora la ley nos da la mejor manera de vivir. Pero cuando estamos adorando al Señor en la iglesia, no debe ser una adoración moralista o legalista pensando que nosotros hemos ganado la bendición de Dios por ser personas buenas o obedientes. Es solo por su gracia en Cristo Jesús. La tercera alternativa a la adoración cristocéntrica es el emocionalismo. No hay nada malo en las emociones. Es bueno expresar emociones en nuestra adoración de Dios. Pero el emocionalismo va a un extremo incorrecto, donde la persona puede pensar, yo me siento que he adorado a Dios cuando tengo una experiencia emocional. Y si no se siente esa experiencia emocional en la iglesia, piensen, yo no he adorado a Dios. Pero hermanos, nuestras emociones no son una buena medida de nuestra alabanza. En algunos momentos tendremos emociones fuertes, en otros momentos no. Pero la adoración no se trata de solamente producir sentimientos, emociones. El mundo es excelente para producir emociones. Si tú vas a un concierto mundano, tú vas a sentir muchas cosas. Pero eso no significa que es adoración.
Otra alternativa es el decisionismo. Cuando la persona piensa, Dios me bendice porque yo he tomado la buena decisión de aceptar a Cristo. Pero el enfoque no es lo que Dios ha hecho por mí, sino es en mi decisión. Yo lo he hecho, yo he tomado la decisión. Dios me bendice por mi decisión. Pero hermanos, la Biblia dice, por Dios estáis en Cristo Jesús. Tanto nuestro arrepentimiento como nuestra fe en Cristo son regalo de Dios. No podemos actarnos de nuestras buenas obras, ni tampoco podemos actarnos de nuestras buenas decisiones. Somos lo que somos únicamente por la gracia de Dios, y nuestra adoración al Señor no debe ser por nuestras decisiones, sino por su misericordia en Cristo. Y la última alternativa es el evangelio de prosperidad. Los que piensen, Dios me bendice con salud, con riquezas, con comodidades, Dios me va a dar todo lo que yo quiero si tengo suficiente fe. No, mis hermanos, la razón que Dios nos bendice es porque Él es rico en gracia y misericordia, por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. En esta vida lo que Dios nos da es el perdón de pecados, es la salvación de nuestra alma, es la comunión con el Espíritu Santo, es una vida de santidad. En algunos momentos tenemos salud, en algunos momentos tenemos dinero, en algunos momentos tenemos comodidades, pero esas cosas no son promesas. Promesas que tendremos a Dios. Y Dios es más que suficiente. Y algún día en la nueva tierra sí vamos a disfrutar de mucha abundancia y prosperidad. Pero lo mejor de la nueva tierra no es tener cosas, es tener a Cristo. Entonces, hermanos, la verdad es que Dios nos bendice solo por su gracia en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de alabar a Dios por gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. No es para que ganemos su bendición, no es para que ganemos su aceptación, sino es por gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Así que, hermano, nuestra adoración debe centrarse en la persona y obra de Cristo. Esto incluye nuestras vidas. Debemos vivir vidas cristocéntricas. Vamos a hablar más de eso mañana. Pero Pablo tenía que regañar a Bernabé porque no llevaba una vida conforme al Evangelio. Cuando nosotros vivimos en amor, en santidad, en piedad, en obediencia a Dios, estamos viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Pero cuando nos entregamos al pecado, a la inmundicia, a la pornografía, a la lujuria, a la avaricia, estamos viviendo de una manera que no coincide con el Evangelio. Nuestras canciones también deben ser cristocéntricas. La palabra dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando cantamos al Señor, deben ser canciones que están empapados con la verdad sobre el Señor Jesucristo, sobre quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Las oraciones de la misma manera. Cuando nosotros confesamos nuestra fe en la iglesia, cuando confesamos nuestros pecados, reconociendo que Dios nos ha limpiado solo por la sangre de su Hijo amado. Y más que todo, cuando predicamos, debemos de enfatizar Cristo y a este crucificado. Yo sé que hay mucho más que pudiéramos decir sobre ese tema, pero hermanos, mi oración es que nuestra adoración, tanto personal como iglesia, puede ser centrada en el Señor Jesucristo, porque Él es digno y Él es el único que nos da acceso a Dios para adorar su santo nombre. Gracias, hermano.